Bien, entonces, Sí, señor. bienvenido Aldair, gracias por tu puntualidad. Entonces, a continuación, proyecto rápidamente la guía de trabajo, ¿sí? Que tenemos la número 2, y como tú sabes, es para el próximo viernes. Recordarte y recordar a los demás estudiantes que miren este video que mañana estaré en videollamada también con 10º grado de 8 a 10 de la mañana y de 2 a 4 de la tarde estaré con 11. Entonces, de pronto en la tarde no podrán tener toda la atención que necesitan y merecen porque estaré ocupado con 11. El día jueves no estaré porque tengo un permiso por una cita médica que debo realizar en Vélez. Entonces, el día jueves no podré brindarles atención. Entonces, el viernes les brindaré esa atención, pero pues con los videos y todo considero que ya es pertinente y más con esta sesión que tenemos establecida. Bien, Aldair. Eh, rápidamente, rápidamente. Tengo otro estudiante que entró. Zair está esperando en la sala. Bien. Entonces, voy a ir agregándolo acá en la asistencia y ahorita hablo con él. Entonces, Vargas. Bien, ¿qué tenemos proyectada la guía? Como puedes verla en la guía, eh, las páginas 23 y 25. Y es muy sencillo lo que hay que hacer. En el video de explicación se aclaró que es leer la guía e identificar los elementos y numerarlos, los elementos que estaban presentes ya en el arte griego. ¿Por qué? La filosofía es una creación propia del mundo griego, es innovadora, es auténtica, pero tenía unos precedentes que unas, digamos así, unas partes que estaban desarmadas y que a partir de lo que era la esencia del mundo griego ya estaban ahí presentes a partir de la manera que ellos podían, es decir, por ejemplo, a partir del arte, y la filosofía va a retomarlas, pero a partir de un carácter netamente racional, que eso es lo que es totalmente diferente desde el espíritu filosófico, ¿listo? Eso es como lo nuevo. De resto, ¿sí? Son elementos que ya el mundo griego tenía, pero a su manera, ¿bien? Vamos a leer eso y para eso vamos a también explicar un poco el arte griego de qué trataba en torno a lo que nos dice la guía, ¿bien? Entonces, no siendo más, a continuación, pues voy a leer, eh, permítame que aquí me está mandando gallo el video, ya, listo. Por favor, me escuchen e iré explicando y a su vez iré proyectando unas diapositivas. Bueno, las formas vitales griegas que prepararon el nacimiento de la filosofía. Es decir, en el mundo griego ya habían unas manifestaciones de diferentes tipos que permitieron el camino que quizá inclusive algunas en otros pueblos no estaban. Y como no estaban, entonces, por eso es que los otros pueblos no pudieron como tal tener un desarrollo filosófico hasta que lograron imitar las categorías griegas. Bien. 2.1. Los poemas homéricos y los poetas nómicos. Ustedes como estudiantes de décimo, Aldair, Isair, ¿qué me pueden hablar de Homero? Cuéntenme antes de entrar a leer. Los escucho. Que fue un escritor griego que escribió varias, varios libros, por ejemplo, si no estoy mal, creo que fue la Odisea. Sí, señor. ¿Recuerdas de qué trataba la Odisea? Lamentablemente no me acuerdo, pero sí me la leí ya hace bastante rato. Bueno, sé que ustedes en décimo la trabajaron con la profesora de turno de español, la profe Juliana, o quien haya estado antes. Entonces sé que es una base porque la literatura, cuando uno entra a hablar de literatura, lo primero que entra a hablar es de la Ilíada de la Odisea, porque sencilla y llanamente son los textos más antiguos de carácter literario que han llegado hasta nuestros días. Quizá habrían textos más antiguos, ¿sí? Pero completos, textos completos que hayan llegado hasta nuestros días, la Ilíada de la Odisea, ¿bien? En esos relatos de la Ilíada de la Odisea es muy interesante porque narra una historia y en esa historia hay una serie de valores y la cosmovisión del mundo griego está reflejada ahí. Vamos a ver de qué manera, ¿listo? Aldair. Zair, buenos días, ¿me escuchas bien? Sí, señor. Listo, me alegra que estés puntualmente, entonces comienzo a leer. Bueno, los expertos están de acuerdo en considerar que para entender la filosofía de un pueblo y de una civilización es imprescindible referirse primero al arte, segundo la religión y tercero a las condiciones sociopolíticas de dicho pueblo. En las próximas clases alcanzaremos quizá a hablar de la religión y a su vez de las condiciones sociopolíticas de un pueblo. Por ahora vamos a centrarnos en el arte. ¿Listo?
Primero, de hecho, el arte más elevado tiende a alcanzar de manera mítica y fantástica, es decir, mediante la intuición y la imaginación, objetivos que también son propios de la filosofía. Segundo, de forma análoga, la religión aspira a alcanzar. Cuando hablamos de forma análoga, esa palabra análoga, ¿qué nos sirve? ¿Qué está queriendo decir los autores ahí? Chicos, por favor. ¿Entró Esteban? ¿Los escucho? De forma análoga, cuando dice de forma análoga la religión, ¿qué está queriendo decir el autor ahí? Los escucho, por favor. ¿Alguien o nada? ¿O el silencio otorga? Bien, entonces como el silencio otorga, continúo hablando. Cuando hablamos de forma análoga es del mismo modo, de la misma manera. Cuando hacemos una analogía, es una explicación que nos permite conectar una cosa con otra dentro de un mismo plano, ¿sí? O sea, análogamente o de forma análoga es un sinónimo al escribir del mismo modo, de la misma manera, ¿sí? De igual modo. Bueno, para que desarrollemos un poquito lectura, manejo de vocabulario y a su vez conectores lógicos de un texto. Bueno. De forma análoga, la religión aspira a alcanzar a través de representaciones no conceptuales y de la fe determinados objetivos que la filosofía busca alcanzar mediante los conceptos y la razón. Hegel considerará que el arte, la religión y la filosofía son las tres categorías del espíritu absoluto. En 11, si la vida nos lo permite, y alcanzamos a hablar de la filosofía moderna, este señor es un autor muy fundamental, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, ¿sí? Y este señor hablaba de algo muy interesante en donde el espíritu, prácticamente hablando, bueno, aunque no los voy a enredar con eso. El caso es que la religión, la filosofía y el arte son las tres maneras que el ser humano posee para entender la totalidad. Bueno, y en este caso el arte es muy fundamental. Tengo un chat de quién es, Yesid García. Chicos, los demás estudiantes, ¿me escuchan bien? Sí, Aldair, señor. Tahir, ¿me escuchas bien? Sí, señor. Buenos días, Esteban, y buenos días, Miguel, que acaban de conectarse. Buenos días, profe. Es que se le escucha como un poco cortado. Pero creería que es más tu señal porque yo te escucho bien y Aldair y Zahir me dicen que me escuchan bien. Entonces considero que ya es tu señal. Una pregunta. ¿Ustedes dos están en el mismo lugar, Esteban y Miguel? Sí, señor. Están usando el mismo Wi-Fi, ¿cierto? Sí, señor. Claro, entonces ahí hay una dificultad de ustedes porque están usando el mismo Wi-Fi para dos videollamadas que en últimas es la misma. Entonces yo les recomendaría, si pueden, que trabajen en un solo equipo para que no ocupen tanto su ancho de banda y eso les ayudará a tener una mejor señal. Entonces yo me voy a salir y yo escucho con Esteban. Sí, sería lo ideal. Y ustedes desde un solo celular, yo sé que desde que ustedes me informen que están los dos, les marco la asistencia a los dos, que es lo que acabo de hacer, y verá que tendrán mejor cobertura. Bueno, Bueno, sí, bien, señor. listo. Bueno, Entonces, continuando, ¿sí? El arte es una manifestación vital y por medio del arte, aunque no lo parezca, el pueblo como tal logra adquirir una especie de conocimiento y sabiduría y reflejar y alcanzar y materializar sus valores. Vamos a leer cómo. Bueno, a no enredarlos más con eso. Tercero, no menos importantes, y hoy se insiste mucho en este punto, son las condiciones socioeconómicas y políticas que a menudo condicionan el surgimiento de determinadas ideas, y que en el mundo griego en particular, al crear las primeras formas de libertad institucionalizada y de la democracia, han permitido el nacimiento de la filosofía, que se alimenta de modo esencial de la libertad. Es decir, ahí los autores nos están haciendo una presentación del tema, están hablando, ojo con el arte que es fundamental, la religión es fundamental y el contexto socioeconómico, porque todas las cosas en el mundo se dan en un contexto social, político y económico. Entonces, más en Grecia que tuvo una particularidad. A partir del punto 3, léanlo ustedes y dígame, el autor en ese pequeño parrafito del punto 3 que acabé de leer, ¿qué resalta de aspectos particulares de... momento.
Momento, mi internet se puso un momento lento, por eso pausé. Repito, a partir de la lectura de ese punto 3 que ustedes tienen ahí, díganme, ¿qué consideran que los autores intentan resaltar de aspectos particulares desde ya del mundo griego? Que no es para la tarea aún, sino que quiero que por ejercicio de interpretación lectora ustedes me digan. Lean, por favor, y me dicen. ¿Quién quiere participar? Repito, ¿qué aspectos sociales, políticos, económicos, que el autor en ese punto 3 ya está rescatando, que son propios de Grecia y permitieron el nacimiento de la filosofía? 1, 2, 3. Bueno, veo que nadie pudo interpretar o no leyeron, entonces continúo. Ojo, des en cuenta que a menudo condiciona, Zair se desconectó. Bueno, condiciona el surgimiento de determinadas ideas y que en el mundo griego en particular, al crear las primeras formas de libertad institucionalizada y de la democracia. Eso es un aspecto fundamental que cuando hablemos de aspectos socioeconómicos debemos tener presente, porque en Grecia es el primer lugar donde aparece este concepto de instituciones independientes, porque antes de Grecia, quien gobernaba era generalmente el rey y acompañado de un séquito rodeado de sus sacerdotes supremos y demás, eran quienes mandaban, pero no había una autonomía, una libertad. Pero en Grecia sí aparece una institución aparte de quien gobierna y tiene un poder que es capaz de controlar inclusive a quien gobierna, es decir, aparece un gobierno a partir de la ley, de la norma, ¿sí? Y ese aspecto de la libertad lo hemos heredado hasta hoy en día. Que tengamos un presidente, pero que haya un Congreso, que sea un contrapeso y que por más presidente que sea no pueda mandar totalmente como él quiera, es gracias en gran medida al mundo griego a ese ideal de libertad, ¿sí? Que haya, a pesar de que haya un Congreso y un gobierno que muchas veces trabajan de la mano, unos en teoría, ¿no? Porque en la práctica hay denuncias de que no se cumple, unos pesos y contrapesos en un sistema de poder para controlar y que no haya un gobierno totalmente absoluto, eso indica una libertad institucionalizada, que la libertad sea el parámetro fundamental de cómo es que una sociedad elige gobernarse. Bueno, eso es fundamental tenerlo presente. Bueno, entonces, desde aquí para abajo, ese primer párrafo realmente es una introducción. El autor aquí, usted, de la tarea que tiene que hacer, no va a encontrar nada, chicos. No van a encontrar prácticamente nada en ese primer párrafo. Arrancamos, como bien dice este corte, comencemos por el primer aspecto. ¿Listo? ¿Vamos ahí? ¿Alguna duda hasta el momento? Bueno. Voy a revisar una última vez asistencia, entonces tengo conectado al Dair, a Zair, a Esteban y a Miguel, entonces tengo 4 estudiantes y con ustedes continuaré la clase, ya tomé la asistencia. De aquí para adelante los demás si entran con algún tipo de retardo. Bien, voy a revisar un momento el WhatsApp por si de pronto algún estudiante de décimo que tenga algún inconveniente, aunque no creo, la verdad. No. Bien. Continúo. Antes de que naciese la filosofía, los poetas tuvieron una enorme importancia para la educación y la formación espiritual del hombre entre los griegos, mucho mayor que en el caso de otros pueblos, ¿sí? Los poetas tuvieron una enorme importancia para la educación. En el mundo griego, el poeta era una persona que iba de lado en lado, de lugar en lugar, en la plaza pública, ¿sí? Y contaba historias. Y esas historias llevaban unos mensajes morales que la sociedad empleaba para vivir. Por ejemplo, cuando hablaban de lo justo, de lo bueno, ¿sí? De lo correcto, narraban una historia. Acuérdate de Aquiles, quien por su soberbia terminó llevando a los griegos a la derrota, por ejemplo, digámoslo así, o a la victoria. Y comenzaban y contaban una historia. Todos los poetas tenían una influencia moral y educativa enorme en el mundo griego primitivo. Bueno, los primeros griegos buscaron alimento espiritual sobre todo en los poemas homéricos, es decir, en la Ilíada de la Odisea, que, como se sabe, ejercieron un influjo análogo, es decir, igual. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que la palabra analogía es del mismo modo, igual, es un sinónimo?
al que la Biblia ejerció entre los judíos al no haber en Grecia textos sagrados. Ojo que esa es una gran diferencia del mundo griego que estudiaremos durante este periodo y el resto del año, y el mundo cristiano que veremos el otro año. La Biblia, del latín biblos, bibli, significa gran libro, ¿sí? La Biblia para todo cristiano es el libro por excelencia en donde está inscrito. ¿Qué está escrito en la Biblia? Los pregunto, a ver, ustedes. ¿Por qué la Biblia es tan importante? Estudiantes de décimo. Pues porque cuenta las historias que tuvo Dios y toda esa vaina, ¿no? Listo, que tú me dices que cuenta las historias que tuvo Dios y eso. Pero cuando yo leo la Biblia y sobre todo cuando me predican la Biblia, ¿qué estoy escuchando? La palabra de Dios. Excelente, Zair, muy bien. Todo cristiano tiene claro que para conocer a Dios, ¿sí? Así, no, por lo menos hablemos de un proceso de evangelización. Imaginémonos que nosotros somos indígenas, bárbaros, paganos, que tenemos nuestra cosmovisión ancestral, que creemos en la Pachamama, por ejemplo. El proceso de evangelización, sea del catolicismo, del mismo cristianismo, de las diferentes iglesias protestantes, implica que para conocer a Dios, lo primero que debo conocer es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios está en el Evangelio. Sí, eso es un dogma básico de todo cristiano, así sea católico o de las diferentes iglesias que conforman la religión cristiana como tal, ¿sí? Pero el mundo griego no funcionaba así. Primero que nada, la gran mayoría de los cantos eran orales, aunque la Biblia, por lo menos cuando hablamos del Génesis y eso, parece ser que era una tradición netamente oral que los supremos sacerdotes israelitas le narraban de generación a generación, pero fueron pasados a el papel, ¿sí? Pero estas historias que fueron también transcritas al papel de la Ilíada y la Odisea no tenían un carácter sagrado, supremamente sagrado, como decir, en este libro está la sabiduría y se tiene que hacer lo que diga este libro. Algo que sí hace el cristianismo y sobre todo el judaísmo. Si hablamos de los judíos tienen un resto de normas que uno las ve y las toman al pie de la letra, porque son los mandamientos de Dios para yo, como buen judío, seguir su palabra y acercarme a Dios, ¿sí? En cambio, en la Ilíada y la Odisea, por medio de la historia se intenta dar una especie de mensajes, pero no son tan literales, ¿sí me hago entender? Entonces no tienen, el mundo griego no tenía un libro sagrado como sí lo tenía el mundo cristiano o el mundo cristiano primitivo y judío, hablemos de los judíos. Bueno, porque primero recuerden que el cristianismo surgió desde Cristo, antes solo habían eran judíos. Bueno, entonces... Y además de la Ilíada y la Odisea de Homero, en Hesíodo y en los poetas nómicos de los siglos VII y VI antes de Cristo también, esos poetas, Homero, Hesíodo y los poetas nómicos, eran la fuente de sabiduría por medio de la expresión artística. Y no era una expresión artística como nosotros vemos hoy en día, porque, gústenos o no, creemos que el arte solamente es placer. No, el arte es una manifestación de valores y creencias que llegado el momento influyen en nuestra vida. Bueno, antes de continuar a explicar lo otro, voy a proyectar a continuación unas diapositivas. Tienen la pantalla ahí, ¿cierto? De las diapositivas me confirman, por favor. ¿Sí se están viendo? ¿Me escuchan? Sí, señor. Bien, gracias. Sí, señor. Entonces, hablemos de la Ilíada. Sí, uno de los textos más importantes de la cultura occidental y es uno de los 10 textos más, inclusive más vendidos junto a la Odisea. La Ilíada es una epopeya épica, ¿sí? Cuando hablamos de epopeya en literatura, es un género literario que tiene una línea de tiempo extremadamente extensa, ¿sí? La Ilíada narra el 10º año el 9º año, creo que es, de las batallas entre los griegos y los troyanos, ya miraremos. La Ilíada, como ustedes pueden ver en la diapositiva, se dispone de las siguientes partes, voy a leerla. El poema épico comienza con la disputa entre los dos líderes del ejército aqueo, Aquiles y Agamenón, pues haciendo gala de su poder, decide quitarle a Aquiles a Briseida para compensar su pérdida.
Resentido por este arrebatamiento, Aquiles se niega a seguir colaborando con el ataque a Troya y retira a su tropa de mirmidones. Resulta y pasa que la Ilíada arranca, Aquiles, el hombre más fuerte, más bello, un semidios, hijo del rey Peleo y de la diosa Tetis, cuando antes de ir a Troya saquearon varias ciudades alrededor de Troya, aliadas de Troyas, Aquiles tomó como cautiva, como esclava prácticamente a Briseida, ¿sí? Mientras que Agamenón tomó a Criseida. Criseida era hija de Crises, un sacerdote. El sacerdote fue ante Agamenón y le suplicó que por favor le devolviera a su hija. Le llevó dinero, le llevó un pago para que le devolviera a su hija cautiva, pero Agamenón estaba tan obsesionado con esta mujer que no se la quiso devolver. Crises, triste y desconsolado, suplicó a los dioses. Mi internet se puso lento, por eso me callé. Listo, ahora sí, ya continúo. Crises vio que Agamenón no le hizo caso y suplicó a los dioses que le ayudaran, y como Crises era sacerdote de Apolo, un dios muy importante, Apolo castigó a los griegos por el desplante que Agamenón le había hecho a Crises. Entonces ayudó a los troyanos en batalla y a su vez llevó la peste al campamento griego, es decir, los griegos comenzaron a caer en muertos por la enfermedad de la peste, ¿sí? Ante eso, los sacerdotes de los griegos le dijeron a Agamenón: los dioses están enfadados con nosotros, tenemos que buscar las maneras de resarcirlos. Se dieron cuenta que habían hecho un desplante al dios Apolo al no haber accedido a la solicitud de Crises. Entonces Agamenón de mala gana le tocó entregar a su esclava, a Criseida. Pero como le tocó entregarla, ¿sí? Y Aquiles había sido uno de los que le había dicho que la entregara porque ella era la que estaba causando esos problemas, Agamenón, rabón, sí, resentido por eso, fue y le quitó a Briseida. Y Aquiles dijo: listo, usted es el rey, hermano. Usted es el rey de los que estamos aquí, pero no es el mejor de los hombres. Como usted me quitó lo que era mío, pues yo no salgo a pelear, ni mi ejército sale a pelear. Y Aquiles era el mejor guerrero de los griegos y todos los griegos peleaban detrás de Aquiles siguiéndolo porque les infundía respeto, les daba valor para la batalla. ¿Listo? Eso es más o menos la explicación del inicio de la Ilíada. El nudo. Los troyanos aprovechan esta situación y empiezan a obtener victorias. Ante esta adversidad, Agamenón le devuelve a Aquiles su esclava con la intención de que vuelva al combate. Sin embargo, el orgulloso Aquiles no accede a la petición. Aquiles en últimas, bueno, termino de leer. El mejor amigo de Aquiles, Patroclo, le suplica que le preste sus armas, logrando así liderar al ejército de los mirmidones en un ataque a los troyanos. De esta forma, Patroclo es matado por Héctor, hijo del rey Príamo de Troya. Resulta y pasa que Aquiles estaba muy dolido, resentido. Aquiles era muy orgulloso, él no era cualquier cosa. Aquiles era un hijo de semidios y se consideraba que era inmortal, porque había sido sumergido en una laguna que lo único que le había dejado del lugar en donde podía ser herido era en el talón, porque la diosa, cuando lo sumergió en la laguna, lo bañó de inmortalidad, menos en el pie, porque del pie era que lo sostenía de donde estaba colgando cuando lo sumergió. ¿Listo? En el nudo vemos que los troyanos logran avanzar y por poco derrotar a los griegos, que eran quienes estaban invadiendo, pero Héctor, creyendo que era Aquiles, se encontró a Patroclo en el campo de batalla, y Patroclo era, unos dicen que el amante, otros que el mejor amigo de Aquiles, ¿sí? Está abierto a interpretaciones del mundo griego. Y Héctor mata a Patroclo y Aquiles, furioso por ello, decide volver a la batalla y termina matando a Héctor, que ahorita lo veremos. Y el final de la Ilíada como tal, bueno, Aquiles vuelve al campo de batalla para vengar la muerte de su amigo, mata a Héctor y se niega a devolver el cadáver a los troyanos. El anciano rey Príamo suplica a Aquiles y le ofrece un gran botín para poder enterrar a su hijo. Aquiles cede y permite que los troyanos se lleven al cuerpo de Héctor. De eso trata la obra. Aquiles sale, derrota a Héctor, que era el máximo guerrero que tenían los troyanos, humilla a los troyanos porque el cuerpo lo arrastra alrededor de las murallas de la ciudad 3 veces, una carroza lo jala y se lo lleva y no permite darle sepultura. Y para los griegos, un cuerpo que no tuviera sepultura era un cuerpo que estaba sufriendo un sacrilegio enorme, por el sencillo hecho de que su alma no podía descansar en paz hasta que fuera sepultado. Entonces el rey
se mete al campamento, logra entrar, obviamente debidamente disfrazado, y le suplica a Aquiles que le devuelva al hijo para darle sepultura. Al final Aquiles accede y le devuelve el hijo al rey. Bueno, y de eso trata. Sigo leyendo la infografía. El género, el autor, los personajes ahí están referenciados. Sobre el autor de la Ilíada apenas se sabe casi nada, hasta se pone en duda su existencia. ¿Por qué? Se dice que Homero era un poeta ciego, un rapsoda, es decir, una persona que, como lo expliqué antes, iba de pueblo en pueblo cantando las historias. Y se ha demostrado que esas personas sí existieron porque en Europa, hasta el siglo pasado, aún existían personas que narraban historias extensas, duraban hasta 3, 4 días contando una historia. Y esa historia, después se les pedía que la volvieran a contar días después y por poco o nada cambiaban los acontecimientos, o sea, tenía una capacidad de memorización increíble. ¿Listo? Homero fue un poeta y rapsoda griego nacido sobre el año 700, es considerado el padre de la literatura griega, escritor de la Ilíada y la Odisea. Entonces uno dice, bueno, si Homero era ciego, ¿cómo escribió la Ilíada y la Odisea? Entonces por eso es que no se sabe si Homero es una persona o fue una persona o realmente es un grupo de personas que hicieron todo y que le dieron la fama fue a un personaje que realmente no existió. Bien, ¿hasta ahí hay alguna duda de la Ilíada? Los escucho, estimados estudiantes. ¿Nada? Los escucho. Chicos, si no hay nadie, termino la videollamada. ¿Me repite la pregunta, profe? ¿Me da el favor? Que si hasta el momento hay alguna duda. No, ninguna. Bien, entonces continúo. Otra infografía de la Ilíada nos explica mejor el desarrollo del texto, para explicarlo. La Ilíada es un canto a la guerra en donde tenemos diferentes personajes, como el líder del ejército griego Agamenón, ¿sí? Que tenemos aquí a Zeus, estos no se ven bien. Bueno, resulta y pasa que Agamenón, cuando se acabe la videollamada entramos al mismo link, por favor. Era hermano de Menelao, quien era esposo de Helena. Todo comenzó porque los troyanos, quien el rey era Príamo, el hijo del rey Príamo Paris, ¿sí? Secuestró a Helena, se volvió amante de Helena. Había una tregua antes de eso, pero, apenas entró Nicole, pero por culpa del rapto de Helena, Paris la secuestra, ¿listo? Entonces seguimos aquí. Agamenón ofende a Aquiles, el hijo de la diosa Tetis, ¿sí? Que es lo que ya había explicado, el rey de los Mirmidones, por Briseida. Entonces, Agamenón, espera un momentico, subí esto aquí. Entonces, por ello, Héctor se retiró de la batalla, como lo había explicado. Bueno, entonces, aquí continúo por este lado. Héctor, que es el hijo de Príamo el Mayor, la palabra Héctor significa defensor, ¿no? De ahí viene el nombre Héctor. Era el ejemplo ideal de padre, defensor de la familia, defensor de su pueblo, ¿sí? Y el bando troyano, ¿sí? Como ustedes pueden ver, está defendido por Afrodita, por Ares y Apolo, mientras que los griegos eran apoyados por Atenea o Hera. Y entonces, dentro de ese apoyo, estos héroes griegos que están acá fueron apoyados por los dioses, pero en el canto de la Ilíada uno encuentra muchos a este señor, Diomedes. Diomedes fue apoyado por la diosa Atenea y de hecho pareciera en algún momento que fuera el protagonista y no Aquiles, cuando el protagonista de la Ilíada es Aquiles, ¿listo? Él pelea, ¿sí? En diferentes batallas apoyado por Atenea. De hecho, pelea ayudado por Atenea contra el dios Ares y lo derrota en batallas, ¿sí? A su vez, en las batallas, obviamente, pelean, se baten y Aquiles pelea con los mejores, Héctor pelea con los mejores héroes griegos, pero la batalla no finaliza porque los dioses se entrometen y terminan las batallas como tal.
Entonces, Héctor termina peleando con Aquiles, porque Aquiles lo reta, porque Patroclo muere. Bueno, entonces cuando Héctor reta primero a Aquiles creyendo que es Patroclo, lo mata. Y después Héctor, Aquiles cuando reta a Héctor por la muerte de Patroclo, Aquiles mata a Héctor. ¿Listo? Más o menos así es un desarrollo rápido de la Ilíada. ¿Alguna duda de eso? Profe, una ¿Sí? pregunta. Sí. Profe, cuando uno dice preexistente, ¿a qué se refiere? Que ya existía. ¿Listo? O sea, que Que ya estaba existía presente en antes esa de que se época, ahora sí. manifestara. Bueno, continúo. Entonces, explicada rápidamente la Ilíada, entro a la guerra de Troya, que es fundamental tenerla clara, porque antes de entrar a hablar de los valores, pues les explico por qué la guerra de Troya es fundamental. Ustedes recuerdan el mapa de civilización occidental y oriental, ¿cierto? Nosotros somos o hacemos parte de la civilización oriental o occidental. Cuéntenme. Los escucho. Oriental. ¿Cómo, profe? Nosotros hacemos parte de la civilización occidental u oriental. Said dice que oriental. ¿Qué opinan los demás? ¿Sí está cierto, lo cierto, Said? Occidental. La Esteban dice que occidental. occidental. ¿Está en lo cierto o no? Yo creo. No sé. Yo expliqué eso en la primera clase cuando hice el mapamundi. ¿Se acuerdan? Mis queridos estudiantes, yo expliqué eso y desafortunadamente veo que no quedó claro. Cuando hablamos de oriental, hablamos de los países que están al oriente del globo terráqueo, como Asia, ¿sí? Como parte de África, sobre todo, pero principalmente Asia. ¿Por qué la Ilíada es fundamental y por qué la guerra de Troya es fundamental? Porque Occidente, es decir, Europa, África, inclusive nosotros, porque somos herederos de los europeos, porque ellos vinieron, nos conquistaron, nos sometieron y nos inculcaron sus valores, ¿sí? En la guerra de Troya es el primer enfrentamiento consolidado entre esos dos mundos. El mundo occidental representado en el mapa por los griegos y el mundo oriental, donde está señalado aquí Troya, por los troyanos y los pueblos que estaban en esta zona de Asia, porque esto ya es Asia. Hoy en día inclusive pasa lo mismo. Si vamos al mapa actualmente, esta zona hoy en día es Grecia y es europea, es occidental, es principalmente católica, cristiana, etcétera, etcétera. Y esta zona ya es oriental, es musulmana, ¿sí? Es de Asia, es del país de Turquía, y estos dos países se siguen aún enfrentando, por lo menos por cuestiones territoriales, y eso porque son el choque de dos cosmovisiones totalmente diferentes. Y eso viene, ¿sí? Como ustedes pueden ver, hace 3000 años atrás. Y en esa guerra ocurrieron muchas cosas que les voy a explicar, y esto parece más una clase de literatura, pero me interesa mostrarles para que lo tengan presente. Y voy a acá proyectar la diapositiva, ampliarla, porque de por sí así sola no se deja ver bien porque es una infografía bastante grande. Bueno, entonces, la guerra de Troya, como ustedes pueden ver ahí. ¿Sí está? Se me salió. ¿Sí están viendo? Sí. Sí se logra ver, ¿cierto? Ya leo. Cerremos micrófonos, por favor. A no ser de que haya una participación. La guerra de Troya fue un conflicto bélico en el que se enfrentaron una coalición de ejércitos aqueos, es decir, la palabra aqueos era como antiguamente se referían a diferentes pueblos que hoy en día se llamaron, perdón, que posteriormente se unificaron como griegos, ¿listo? Contra la ciudad de Troya, también llamada Ilión, ubicada en Asia Menor y sus aliados. Según Homero, se trataría de una expedición de castigo por parte de los aqueos, es decir, griegos, cuyas causas belli, es decir, la causa de la guerra sería el rapto o fuga de Helena de Esparta por el príncipe Paris de Troya. Ya expliqué eso. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué ocurrió antes de la guerra de Troya? Primero, la diosa Eris abandona en la mesa la manzana de la discordia, cuya dueña debía ser la diosa más hermosa en el Olimpo. De ahí donde Zeus descarga a Paris, un simple mortal, de escoger a quién debería pertenecer la manzana. Resulta y pasa que
Dese en cuenta cómo los griegos por medio del mito explicaban algo. Hoy en día sabemos que fue más por dinero o por economía, pero los griegos cuando decían, bueno, ¿por qué los griegos terminaron 10 años en guerra por allá con otros manes al otro lado del mundo conocido? Resulta y pasa que todo comenzó cuando la diosa Eris, la diosa de la discordia, no fue invitada a un banquete que hizo Zeus. Zeus hizo un banquete, creo que fue por el nacimiento del último hijo que había tenido, y invitó a todos los dioses, todos fueron invitados, menos Eris, porque era la diosa de la discordia, y donde estaba Eris presente, había disgustos, había confrontaciones, porque era la diosa de la discordia. Donde Eris estaba, hacía que la gente peleara. Y Zeus no quería eso porque él quería una fiesta en paz. Zeus no invitó a Eris, pero Eris se enteró. ¿Y qué hacemos cuando cuando no nos invitan a una fiesta e invitan a los demás? Cuéntenme. ¿Qué creen que hizo Eris? Chicos. Se fue a la Se fiesta. puso mal, ¿no? Claro, Eris se fue a la fiesta. Eris dijo, no me invitaron, allá les llego a ver qué pasa. Y Eris se fue. No, ella dijo, profe, ella dijo, pues como no me invitaron, tampoco me dijeron que no fuera, entonces fue. Exacto, no me dijeron que sí ni que no, entonces allá les caigo. Y Eris fue. Cuando acabe la videollamada entramos al mismo link, no lo olviden. Y Eris fue a la fiesta. Cuando entró a la fiesta todos como que, uy, llegó Eris, va a haber problemas. Listo. Entonces llegó el momento de los presentes. Todos los dioses estaban sentados en la mesa, presentándole a Zeus los regalos al niño y a la pareja, ¿sí? A Zeus y a Hera. Eris, para ayudar a la fiesta, ¿sí? Llegó y sacó algo que era una manzana de oro, ¿sí? Y cogió la manzana de oro y la arrojó a la mesa y dijo, este es mi presente para la diosa más bella, ¿sí? Y resulta y pasa que como no dijo ninguna diosa como tal, pues muchas se sintieron aludidas y entre ellas 3 tuvieron la osadía de reclamar ese presente. Una era Hera, la mujer de Zeus, una diosa. Bien, entonces Eris, como les digo, tomó una manzana de oro y la arrojó a la mesa a la diosa más bella. Y como bien les dije, Hera, la mujer de Zeus, una de las diosas más poderosas, dijo, yo soy la diosa más bella. Atenea, la diosa de la sabiduría y también de la guerra, dijo, yo soy la diosa más bella. Y Afrodita, la diosa del amor, de la lujuria, del placer, de la sexualidad, sin desfreno, dijo que era la diosa más bella. Entonces, las 3 diosas se quisieron enfrentar por esa manzana. En vista de que ellas ya se iban a agarrar por esa bendita manzana, Zeus dijo, no, venga, hagamos algo que permita que solucionemos esta situación. ¿Qué podemos hacer? Busquemos un juez que defina esto. Y buscaron al hombre más bello del mundo para que decidiera cuál era la diosa más bella. Y el hombre más bello del mundo desafortunadamente era el hijo del rey Príamo Paris. Entonces, como Paris era el hijo del rey, ¿sí? Y él era el hombre más bello, llegó y las 3 diosas lo buscaron, le dijeron, la primera diosa le dijo, si tú me eliges a mí como la mi diosa más bella, le dijo Hera, te daré el poder que ningún hombre ha tenido sobre el planeta, sobre el mundo conocido. Después Atenea lo buscó y le dijo, si tú me das el título de la diosa más bella, yo te daré una capacidad de guerra increíble y te daré sabiduría como ningún hombre ha tenido. Y Afrodita llegó y le dijo, vea, si usted me escoge a mí como la diosa más bella, yo le daré la mujer más bella que existe en el mundo. Y esa mujer era Helena. Como Helena era la mujer más bella, cuando Paris estuvo allá, se cuenta que Helena, por culpa de Afrodita, se enamoró loca perdidamente de Paris y huyó con él a Troya después de haber estado en una reunión diplomática entre troyanos y espartanos. Bueno, entonces, el mito explica que esa fue la causa de la guerra de Troya, es decir,
el enfrentamiento fue causado por los mismos dioses inclusive, porque para los griegos todo lo que ocurría en el mundo conocido era por culpa de los dioses. Bueno, y vean el mito como explicaba eso. Entonces sigo con la infografía. Paris se enamoró de Helena y con la ayuda de Afrodita la raptó, la sedujo y la llevó de regreso a Troya como esposa. Agamenón dirige las tropas griegas de más de 1000 barcos dispuestos a enfrentarse a la guerra con Troya. Entonces, como Helena, cuando estaba soltera, todos los griegos la habían querido, todos los reyes, porque Helena era hija de Zeus y a su vez era una princesa, una reina. Todos querían casarse con Helena. Para evitar un enfrentamiento, el mito cuenta que todos echaron Helena a la suerte. Dijeron, bueno, no vamos a pelear por una mujer como Helena. Decidámonos que los dioses hablen. Para los griegos, la suerte, el azar, era el modo como los dioses se manifestaban. Entonces, ellos tenían la tradición que en un jarro echaban una pelotica o una haba negra y el resto blanca. Y el que sacara la haba negra era el que había sido elegido por los dioses para lo que se estuviera decidiendo. Menelao, el hermano de Agamenón, ¿sí?, fue el que sacó esa haba y por ello todos los reyes juraron que respetarían que él se casara con Helena y que en cualquier situación todos los reyes se iban a apoyar con un fin común. Como Helena se fue, Agamenón llamó a todos los reyes y les pidió también que honrasen su juramento de fidelidad ante Agamenón, que era el rey, uno de los reyes más importantes, y ante esa situación. Y todos se fueron a la guerra. Bueno, ¿qué más dicen? La armada aquea, es decir, la de los griegos, arribó a las playas de Troya, donde se encontró con gran parte del ejército troyano esperando. Los griegos citaron Troya durante 9 años, es decir, 9 años duraron los griegos alrededor de la ciudad, encerrada, luchando en contra de la ciudad, intentando someterla y no habían podido. Bueno, por ello es que muchos aliados vivían alrededor de Troya, ciudades más pequeñas, con menos defensas, y esas ciudades sí las sometieron, las saquearon, las quemaron, y entonces ahí ocurrió lo que les comentaba, que los griegos saquearon una ciudad en donde estaba Crises y se le llevaron la hija del sacerdote de Apolo. Bueno, y ya sabemos cómo terminó eso. Bueno, continúo. Eso fue antes de la guerra. Durante la guerra, sí, durante el libro, lo que ya había comentado, cómo el libro narra, ¿sí?, todo lo que ocurrió desde que Aquiles no quiso pelear más y a su vez de eso, el libro no lo narra, pero posteriormente, finalmente Paris, quien era un cobarde, quien no era peleador, termina siendo herido por Aquiles en su tobillo, termina hiriendo a Aquiles en su tobillo y lo termina asesinando. Después del libro, porque el libro no lo cuenta, ocurrió el famoso caballo de Troya, ¿sí?, que es famosísimo, en donde los griegos fingieron haberse ido y lo que hicieron fue dejar un gran caballo enorme para que los troyanos tuvieran que entrarlo a las murallas y destruir la puerta para poder entrarlo porque lo dejaron como sacrificio para los dioses y los troyanos cayeron en el engaño, pero detrás de eso iban los mejores soldados griegos quienes aprovecharon la noche cuando los troyanos ya estaban durmiendo y entraron a la ciudad y mataron a mayor cantidad de personas que pudieron, abrieron las puertas y los griegos finalmente entraron y acabaron con Troya. Bueno, entonces, ahora interesantes cifras que nos muestra la infografía, como esta. El porcentaje de muertos en la batalla. ¿Sí? Aquí. La mayoría fueron troyanos, pero los griegos también perdieron mucha gente durante todo ese tiempo. ¿Qué otros datos nos muestran? ¿Sí? Los troyanos introdujeron el caballo en la ciudad, hicieron una gran celebración y cuando los griegos salieron del caballo, la ciudad entera estaba bajo el sueño de la bebida. Los guerreros griegos abrieron las puertas de la ciudad para permitir la entrada al resto de las tropas y fue saqueada sin piedad alguna. Bueno, esta es una explicación de las armaduras del mundo griego, ¿sí? Los jinetes portaban armadura completa, yelmo, coraza, espada. Bueno, eso es como más una explicación de la armadura como tal. Bueno. ¿Qué sigo explicando aquí? Más datos sobre
la situación. Arriba. La armadura, eso no va a entrar a explicar, el escudo tampoco. El caballo, ¿por quién fue construido? Bueno, ya expliqué eso. Esto de armadura no lo explico como tal, creo que es un pormenor que no. ¿Sí? Esto sí es importante tenerlo en cuenta. Durante la obra uno comienza a leerla y cuando uno comienza hay un empate. Uno no sabe quién va a ganar. En un momento de la guerra, sobre todo cuando Zeus llega y dice, perdón, en un momento de la obra, Zeus dice, bueno, me hacen el favor, los dioses van a dejar de meterse en este conflicto, porque es que fue una guerra no solamente de humanos, sino los dioses peleaban en el campo de batalla apoyando uno y otro bando. Entonces Zeus dijo, no más, yo soy el dios más grande, para mí deben ganar los troyanos, punto. Ya, y los demás dioses dejaron que, como los troyanos eran los que estaban defendiendo y quienes tenían mejores posibilidades porque estaban bien dentro de la ciudad y todo eso, pues sencillamente los troyanos tenían las de ganar. Pero al final, los dioses abandonaron a los troyanos, Zeus no se metió más y Hera logró también ahí no hacerle caso, ¿sí? Y de hecho fue castigada por ello, pero por ello ganaron los griegos, ¿listo? ¿Alguna duda de esa explicación en esa infografía, chicos? Vamos hasta ahí para poder No, continuar. señor. Bien. Entonces, una infografía más pequeña sobre la Odisea. Ojo que estas imágenes son anacrónicas porque son de los romanos, pero hablemos de la Odisea ahora. Mientras que la Ilíada es el canto, el héroe es Aquiles, ¿sí? La Odisea, ¿de qué trataba? ¿Quién se acuerda? Por favor. Ustedes ya la han leído. No. Hay una película antigua que es La Odisea, búsquenla en internet. Creo que es de 1984. Y es muy buena porque es una muy buena reconstrucción, o sea, es muy fiel al libro. No como algunas películas que lo que hacen es que le meten ficción y dañan lo que quería decir el libro. En esta infografía rápida de la Odisea, resulta y pasa que el héroe es el señor, hasta creo que sí la puedo proyectar porque se ve mejor, sí. El señor Odiseo. Odiseo era uno de los reyes que estuvo en Troya. Era un hombre que no era tan fuerte, pero a pesar de que no era tan fuerte, era muy sabio, inclusive más sabio que el rey Néstor, que por ser viejo era respetado como el más sabio. Odiseo fue muy importante porque la estrategia del caballo de Troya fue de Odiseo. Odiseo fue el que se le ocurrió esa idea. Pero Odiseo, después de haber sometido a Troya, porque fue el que se le ocurrió esa idea, no reconoció que los dioses le habían ayudado a los griegos todo el tiempo y sobre todo cuando los griegos dejaron el caballo en las costas, ¿sí? Los troyanos no lo iban a recibir. Llegó un adivino que les dijo a los troyanos que no recibieran ese caballo porque ese caballo era una trampa. Los troyanos le estaban haciendo caso al adivino hasta que en las costas, en la playa, apareció la serpiente de Poseidón y mató al adivino. Como los troyanos vieron que Poseidón había ayudado vieron que la serpiente se había tragado al adivino, dijeron, no, este es un caballo de Poseidón, es una muestra de respeto hacia los dioses, debemos entrarlo, y gracias a eso fue que los troyanos aceptaron ese tributo a los dioses. Pero Odiseo se llenó de lo peor que ante los dioses el ser humano puede tener. ¿Qué es lo peor que un ser humano puede tener ante los dioses o ante Dios? Inclusive desde el mundo cristiano. Cuéntenme. ¿Qué es lo peor que puede hacer el hombre ante Dios? ¿Llenarse de qué? De ira, Sí, más de ira. ¿Qué es lo que más puede ofender a Dios cuando nosotros nos llenamos de ello? ¿Qué creen?
por lo menos si lo hablamos desde la parte bíblica, hay varias historias, pero ¿alguna historia bíblica? Bueno, voy a decir la respuesta, es que no me llega una a la mente en este momento. ¿Alguna historia bíblica en donde el ser humano peque de orgullo? No sé si Jonás. ¿Me recuerdan alguna, por favor, en específico? Bueno. Odiseo pecó de orgullo ante los dioses, porque Odiseo, siendo un hombre, un mortal, no fue capaz de reconocer que él no había sido el único que había logrado lo de Troya. Es decir, cuando nosotros nos llegamos de orgullo y nos creemos iguales o superiores a Dios o que no necesitamos a Dios, es un pecado enorme desde el cristianismo. Y el mundo griego ya lo tenía también presente, ¿sí? El hombre no puede ser igual o superior a Dios y tiene que tener su lugar. Y Odiseo no se dio su lugar y por ello fue castigado por Zeus. Había durado 10 años el pingo allá lejos de la casa, se había ido joven, alrededor de unos 20, 25 años en promedio, pareciera. Y ya tenía 35 años y ya podía volver a la casa, pero por su orgullo, por su incapacidad de darle lugar a los dioses, terminó siendo perseguido por Poseidón, quien lo alejó de su destino y duró otros 10 años intentando llegar a la casa. Bueno, entonces vemos las partes, ¿sí? Oye, aquí esta vaina, ¿por qué está así? Bueno, resulta y pasa que Odiseo, después de eso, Odiseo arranca su aventura, ¿sí? Internet lento. Perdón, ahora sí. Odiseo arranca su aventura, ¿sí? Y Odiseo termina dando diferentes vueltas por el mundo conocido y viviendo muchas aventuras, ¿sí? ¿Cuáles aventuras? Después de Troya, va a estos lugares y vive muchas experiencias, pero, sí, le tocó ir hasta el inframundo inclusive, pero al final Zeus le dice a Poseidón, bueno, hermano, ya deje de montársela, hermano, deje que pobre Odiseo, después de haberlo tenido mucho tiempo de vagabundo por el mundo, por el mar, llegue, ¿sí? Entonces Zeus es el que lo defiende al final. Y cuando Odiseo se fue, el problema es que les dejó ¿sí? ¿A quién? A los pretendientes de Penélope, de la mujer de él, le querían quitar el trono y llevaban 10 años viviendo, más de 10 años, varios años, ¿sí? Viviendo en el palacio de él, esperando a que ella tomara como marido a alguno, porque como dice, ella llevaba 10 años por fuera, ellos llevaban por lo menos más de 2 años esperando que ella escogiera a alguien porque estaban cansados y tenían el derecho de esposarla, porque no podía haber una reina sola, tenía que tener un rey, ¿listo? Entonces, después de todo eso, de haber vivido todas esas aventuras, de haber tenido que sufrir tanto, Odiseo finalmente llega y termina tomando venganza, es decir, junto a su hijo, logra que gracias a que lo disfraza de vagabundo los dioses, lo único que lo reconoce es el perro de él, que duró 20 años, más de 20 años esperándolo, y cuando llegó Odiseo, el perro lo reconoció y murió a los pies de Odiseo, porque el perro murió en paz. El perro había vivido esperando a Odiseo todos esos 20 años y cuando lo reconoció, finalmente pudo descansar. Y una imagen bonita, ¿no? De puro siempre a tu lado, Hachiko. Y Euriclea, la mujer que le trabaja a ellos cuidándole el hijo y todo eso, la mano derecha. Nadie más lo reconoció. Entonces Odiseo llega y con la ayuda de su hijo posteriormente logra derrotar y asesina a todos los pretendientes y con eso los expulsa. Esa es la Odisea, ¿listo? Y finalmente Odiseo, después de 20 años de estar fuera de la casa, logra por fin llegar para envejecer junto al lado de su esposa, a pesar de que vivió con dioses, porque por ejemplo Calipso, ¿sí? Vivió con ella y Calipso le prometió que si se quedaba con ella lo volvería un dios. ¿Y ustedes qué preferirían?
ir donde la mujer que aman y morir con ella de viejito, o quedarse con una diosa pero eternamente y tener inmortalidad. Ese es el dilema que le propusieron a Odiseo. ¿Qué prefieren ustedes? ¿Alguien? ¿Qué harían ustedes? ¿Alguien? Si tuvieran que... Creo que el internet se cayó, ¿cierto? ¿Sí? Chicos, ¿me escuchan? Sí, señor. Sí, profe. Les preguntaba, ¿qué decidirían ustedes? ¿La inmortalidad, pero no estar con la persona que decidieron para el resto de la vida? ¿O morir con esa persona de viejitos, pero renunciar a la inmortalidad? ¿Qué preferirían ustedes? La segunda. ¿Sí? Odiseo tomó ese camino, ¿sí? No renunció a su esposa. Entonces, Odiseo, a pesar de todo, a pesar de que le fue infiel en esos 10 años, es un ejemplo de fidelidad, ¿sí? Pues obviamente con sus excepciones, ¿no? Bien, hasta ahí eso es la Odisea. Sobre esos dos libros, el mundo griego, ¿sí? Tenía sus valores. Y ahora sí vamos a leer de qué trataban esos valores o esos antecedentes conceptuales que va a abordar después de la filosofía. ¿Listo? Entonces, ahorita les proyecto esta diapositiva. Vamos hasta ahí, chicos. ¿Alguna duda de eso? No, señor. Gracias, Aldair. Bien, entonces continúo ahora sí. Vamos a leer aquí esto. Bueno, ahora bien, los poemas homéricos contienen algunas particularidades que los diferencian de otros poemas que se hallan en el origen de otros pueblos y de su civilización. Y ya poseen algunos de aquellos rasgos del carácter griego que resultarán esenciales para la creación de la filosofía. Está como lento el internet, ¿no? Y ya poseen algunos de aquellos rasgos del carácter griego que resultarán esenciales para la creación de la filosofía. De aquí para adelante es la tarea, así que presten mucha atención. Ojo, los autores nos están queriendo decir, ya estos relatos del mundo griego son muy diferentes a los de otros pueblos, ¿sí? Porque en otros pueblos no se encuentran estas características que luego van a estar presentes en la filosofía también, ¿bien? Los especialistas han hecho notar que los poemas homéricos, aunque están repletos de imaginación, de situaciones y de acontecimientos fantásticos, casi nunca entran en la descripción de lo monstruoso y de lo deforme, cosa que en cambio sucede a menudo en las manifestaciones artísticas de los pueblos primitivos. Esto significa que la imaginación homérica ya está estructurada según el sentido de la armonía, de la proporción, del límite y de la medida. Como tendremos ocasión de ver, la filosofía elevará todos estos factores al rango de principios ontológicos. Ojo que ahí nos están dando, y esa es la tarea. Hay que enumerar. Primero, armonía. Segundo, proporción. Tercero, límite. Y cuarto, medida. Profe, ¿cómo así armonía? Cuando hablamos de armonía es un orden adecuado de las cosas. ¿Cómo explico la armonía? Así como musicalmente, las notas, cuando son ordenadas adecuadamente, dan un sonido agradable. Si las coloco desordenadamente, suenan, pero suenan grotesco. Del mismo modo, la armonía es el orden adecuado de las cosas, porque yo puedo colocar las cosas de múltiples maneras, pero no quiere decir que sea la manera adecuada. Pero cuando las coloco adecuadamente, hay una armonía en ese orden. Yo puedo colocarme la pantaloneta y encima los calzoncillos, lo puedo hacer, pero ¿será armónico? ¿Será adecuado? ¿Qué opinan? ¿Lo pueden hacer y lo harían? ¿Consideran que está bien? Claro que no, profe. ¿Por qué? Si Superman lo hace. Bien, a lo que voy es que cuando hablamos de la palabra armonía es el orden adecuado de las cosas.
Si yo lo hago, lo puedo hacer inadecuadamente, pero no estaría correctamente organizado. Los griegos ya tenían eso presente dentro de la religión, dentro de el arte de el mundo homérico. Es decir, todos esos poemas ya hablaban que había un principio armónico, o sea, no hablaban, todo era ordenado y tenía un orden adecuado. No como en otros pueblos primitivos que sus relatos hablaban de aspectos monstruosos, de inexplicables, que no tenían un orden como tal, ¿sí? Los griegos sí ya dentro de su cosmovisión manejaban esa armonía. De la proporción, que también tiene que ver con la armonía, es decir, un tamaño adecuado. Ellos buscaban a todo, le daban un aspecto, una proporción, un tamaño proporcional al cual se estaba hablando. Límites, es decir, cuando hablaban del cosmos, del universo, lo estructuraban dentro de un límite, es decir, no hablaban del aspecto de lo infinito, como si otros pueblos lo tenían, y el límite es fundamental porque el límite implica orden, implica razón. La razón es la estructuración a partir de límites. Yo cuando uso una palabra, que es el resultado de mi ejercicio racional, estoy con esa palabra delimitando algo. Yo digo celular, digo lapicero, aparte. No digo celular, lapicero en una sola palabra, ¿sí? No, cada palabra indica un orden adecuado, una cosa diferente, ¿bien? Y eso el mundo griego ya lo tenía muy marcado a partir de sus relatos. Bueno, y la medida, que tiene que ver todo eso con caracteres que en últimas, esa de armonía, proporción, límite y medida, si los conjugamos es razón. La razón es eso. La razón es armónica, la razón, todo lo que tenga que ser racional es armónico, es proporcional, tiene límite y tiene una medida. Bueno, como tendremos, entonces esos 4 aspectos me da el favor, la tarea es solo enumerarlos, ni siquiera explicarlos, solo enumerarlos. Bueno, como tendremos ocasión de ver, la filosofía elevará todos estos factores al rango de principios ontológicos, es decir, todos esos aspectos que ya estaban en el mundo homérico, la filosofía los va a elevar a aspectos ontológicos. ¿Cómo así la palabra ontología? La palabra ontología, que veremos posteriormente cuando entremos a filosofía, de hecho aún no hemos entrado a filosofía, es el estudio del ser. Es decir, ¿qué es el ser? Aquello que es, lo que existe. Porque el griego se preguntaba, oiga, ¿qué es lo que existe? Este lapicero existe, este celular existe, ¿cierto? Usted y yo sabemos que existimos, pero nosotros realmente somos, cuando ese aspecto de seres, existimos realmente o somos frutos del devenir, porque las cosas cambian. Y yo sé que Zair, que Aldair, que Nicole hoy están, pero mañana estarán o estaremos por siempre. No, porque somos finitos. Y resulta y pasa que lo que existe nunca cambia. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que realmente existe? ¿Qué es lo que es? ¿Y qué es lo que nunca deviene? ¿Qué es el ser? Entonces ellos se hacían ese tipo de preguntas que veremos posteriormente cuando hablemos presocráticos, pero ojo, lo que existe, el ser, tiene aspectos, es armónico, tiene una proporción, tiene límite, tiene medida, tiene forma. Bueno, para no enredarlos porque eso será más en filosofía. ¿Alguna duda de eso? No, señor. Bueno. Además, se ha advertido que el arte de la motivación constituye en Homero una auténtica constante. El poeta no se limita a narrar una serie de hechos, sino que investiga también sus causas y sus razones, aunque sea a nivel mítico fantástico. En Homero la acción no se extiende como una desmadejada sucesión temporal. A ella se aplica en todo momento, ojo, el principio de razón suficiente. Eso es otra cosa que tienen que enumerar. Principio de razón suficiente. Cada acontecimiento recibe una rigurosa motivación psicológica. Y este modo poético de contemplar las razones de las cosas prepara aquella mentalidad que en filosofía llevará a la búsqueda de la causa y del principio. La filosofía, perdón, del porqué último de las cosas. Cuando miramos en los poemas de Homero y de Homero, sobre todo estamos hablando de Homero,
encontramos el principio de razón suficiente. ¿Qué versa el principio de razón suficiente? Todo tiene una causa. Ustedes tienen una causa. Yo tengo una causa. Las cosas que nos rodean tienen una causa. ¿Sí? Cuando acá la videollamada saben que entramos al mismo link. El mundo tiene una causa. Todo tiene o debe tener una causa. La pregunta es, ¿cuál es la causa de todas las cosas? Las cosas son o su origen es por sí mismas o hay algo que permitió que fueran. ¿Ven? Esa pregunta de causalidad, Homero cuando comenzaba a explicar algo explicaba la causa de lo que estaba ocurriendo, ¿sí? Dense en cuenta, la misma guerra, ¿cuál es la causa? El mito entra a explicar. Es decir, el hombre griego para explicar el mundo buscaba un principio que hubiera ocasionado algo, porque una causa es aquello que genera otra cosa, y empleaba el... Mi internet está lento, repito. El hombre griego buscaba una causa que explicara el origen de esa cosa, ¿sí? Así fuera una explicación mitológica, pero esa explicación mitológica, como el mito de la manzana dorada, que les leí, ¿se acuerdan que lo expliqué? Uno mira hoy en día y es un relato mitológico, fantástico, yo no puedo darles pruebas, pero el hombre griego, como creía en el mito, pues le permitía explicar eso, ¿listo? O sea, sí había una causa como tal. Entonces no decía, no, los griegos y los troyanos se agarraron a pelear, pero no sabemos por qué, no. Homero comenzaba y explicaba, y el mundo griego explicaba por medio del mito que era el causante, ¿listo? Bien, continúo. Otro rasgo de la epopeya homérica consiste en tratar de presentar la realidad en su integridad, aunque sea de forma mítica. Dioses y hombres, cielo y tierra, guerra y paz, bien y mal, alegría y dolor. La totalidad de los valores que rigen la vida de los hombres, piénsese por ejemplo en el escudo de Aquiles, que emblemáticamente representaba todas las cosas. Escribe Werner Jäger, la realidad presentada en su totalidad. El pensamiento filosófico la presenta de forma racional, mientras que la épica la presenta de forma mítica. ¿Cuál habría de ser el puesto del hombre del universo, que es el tema clásico de la filosofía griega? También está presente en Homero en todo momento. Ojo, otro aspecto que está presente ya en el arte griego, que la filosofía va a retomar obviamente desde parámetros filosóficos, por eso es que no fue tan difícil que en Grecia prosperara la filosofía, es que ya los griegos representaban la realidad presentada en su totalidad, ¿sí? Ellos cuando hablaban del cosmos, de la realidad como tal, tenían fundamentos y lo explicaban en un término total, bastante encuadernado. Obviamente era dentro del mito, pero el mito era tan estructurado que el mito permitía explicar todo. ¿Listo? Algo que los otros pueblos no tenían. Los otros pueblos no tenían esa conformación de concepciones mitológicas bien estructuradas a cabalidad, no la tenían. ¿Listo? Bien, ahí espero que hayan copiado eso, que ahí les estoy prácticamente explicando y mencionando la tarea. Bueno, para los griegos fue muy importante la teogonía de Hesíodo, que esboza una síntesis de toda una serie de materiales preexistentes relativos a dicho tema. Bueno, bueno, entonces ya cerramos de Homero y Hesíodo, ¿sí? Ahora vamos con otro, perdón, ya cerramos con Homero, la Ilíada y la Odisea. Vamos con otro autor, llamado Hesíodo, que también, junto a Homero, influyó enormemente en este pensamiento. ¿Listo? Entonces, veamos. Hesíodo escribió la Teogonía. Veamos qué dice la Teogonía y ya la explico. La Teogonía de Hesíodo cuenta el nacimiento de todos los dioses, y puesto que muchos dioses coinciden con partes del universo y con fenómenos cósmicos, la teogonía se convierte a sí mismo en cosmogonía, es decir, en una explicación mítico, poética y fantástica de la génesis del universo y de los fenómenos cósmicos, a partir del caos originario, que fue el primero en aparecer. Este poema allanó el camino a la cosmología filosófica posterior, que abandonando la fantasía buscará mediante la razón el primer principio de origen a todo. ¿Listo? Hasta ahí, comparto pantalla. Resulta y pasa que junto a los valores de principios y todo eso que Homero ya tenía en sus textos, otro poeta llamado Hesíodo escribió dos libritos, o digamos así, se sabe que fue el padre de dos obras. Una de ellas la Teogonía, fundamental la Teogonía. ¿Por qué? Porque la Teogonía, Teo, Dios, gonía,
de origen, es decir, el origen de los dioses, era el árbol genealógico en donde Hesíodo explicaba cuál era la relación de todos los dioses, es decir, hasta los dioses tenían un orden y un orden biológico, entre comillas, ¿listo? Entonces, en el principio solo lo único que había era caos, ¿sí? Caos como una gran abertura, es decir, el espacio, lo único que había era espacio y desorden, ¿sí? Ya, una gran abertura donde estaban todas las cosas y dentro de eso solamente estaba Gea, la tierra. La tierra lo primero que hizo fue crear a Urano para que la abrazara y la cubriera. Entonces la tierra, nuestra Pachamama, dirían los peruanos, creó el cielo y el cielo, que es de símbolo masculino, mientras la tierra es femenino, la tierra creó el cielo y el cielo la cubrió y la abraza. Y hoy en día, en lo griego primitivo diría, donde estamos parados es Gea y lo que vemos en arriba es Urano, el cielo. ¿Listo? Estos dos dioses primitivos tuvieron, como ustedes pueden ver, ¿sí? A 3 cíclopes, Arges, Esteropes y Brontes, 6 titanes, Océano, Hiparión, Seo, Crío, Jápeto y Crono, y 6 titánides, es decir, mujeres titanes, digámoslo así. Temis, Mnemosine, que es la de la memoria, Tía, Febe, Tetis y Rea, ¿sí? Y a su vez, 3 hecatónquiros, Cotro, Briaerio y Giges, es decir, 3 grandes gigantes. De estos titanes, 2 titanes eran los más poderosos. Crono, que Crono es el titán del tiempo. Desde que Crono existe, comienza a correr el tiempo humano como tal. Entonces, dése cuenta que hasta para cuándo comenzó el tiempo, cuando surgió Cronos. Por eso la palabra cronología, cronómetro. Crono es tiempo. ¿De qué? Del dios Crono. Y Rea, la otra titánide, tuvieron como hijos a los olímpicos, prácticamente. A Hestia, a Vesta, a Hades, Plutón, a Hera, a Juno, a Zeus, Júpiter, a Demeter, a Ceres, a Poseidón, que era Neptuno. O sea, perdón, Hestia, aquí es uno solo que está el nombre griego y el nombre romano, ¿sí? Para los romanos era Hestia, para los griegos era Hestia, para los romanos Vesta. Para los griegos era Hades, para los romanos Plutón. Para los griegos era Hera, para los romanos Juno. Para los griegos era Zeus, para los romanos Júpiter. Para los griegos Demeter, para los romanos Ceres. Para los griegos Poseidón y los romanos lo transformaron por Neptuno. ¿Listo? Y entre estos dioses tuvieron varios dioses. Zeus tuvo con Demeter a Perséfone, que es la mujer de Hades, y Hera tuvo con Zeus a Ares y a Hefesto, es decir, Hefesto, el dios de los volcanes, de la herrería, Ares, el dios de la guerra, ¿listo? Y ahí faltan más dioses, porque Zeus ya tuvo posteriormente con otras semidiosas, con humanas, ¿sí? Dioses y semidioses. Bueno, tener eso presente, por favor. Entonces, ese es el relato que nos presenta el señor Hesíodo. Nos permite un orden, pero ojo porque es que los dioses no son abstractos. Para el hombre griego, los dioses están presentes en el mundo. Los dioses son la misma naturaleza o manifestaciones de la naturaleza. Entonces, al entender el origen de los dioses, entendemos el origen del cosmos, entendemos el origen de todo lo que vemos. Entonces, si se dan cuenta, esa necesidad de entender el origen de las cosas ya estaba presente en el mundo griego, solo que en un primer momento daban una explicación, era mitológica, pero la daban y era estructurada y el hombre griego la entendía. Solo que la gran diferencia con la filosofía es que la filosofía va a decir, oiga, no, la explicación no puede ser mitológica, pues debe ser racional, por medio del logos, de la razón, del orden. Bueno, y eso es lo que pasará posteriormente. ¿Listo? ¿Alguna duda de eso, estimados estudiantes? Los escucho, por favor. Chicos. ¿Se fueron? No, profe, ninguna duda. Bueno, gracias. Bien. Entonces, continúo. Ya se va a acabar la clase, entonces, por favor, voy ya a cerrar la videollamada, pero vuelven a entrar al link, por favor, para continuar. Bueno.
Cerré el link, vuelvan a entrar. Bien, entonces después de este corte continúo hablando de la temática en cuestión. Ya explicamos la teogonía de Hesíodo para entender un poco mejor eso. Entonces continúo, ya casi acabo. Bueno, para los griegos fue muy importante la teogonía de Hesíodo, que esboza una síntesis de toda una serie de materiales preexistentes relativos a dicho tema. La teogonía de Hesíodo cuenta con el nacimiento de todos los dioses y puesto que muchos dioses coinciden con partes del universo y con fenómenos cósmicos, la teogonía se convierte a sí misma en cosmogonía, es decir, en una explicación mítico, poética y fantástica de la génesis del universo y de los fenómenos cósmicos. A partir del caos originario que fue el primero en aparecer, este poema allanó el camino a la cosmología filosófica posterior, que abandonando la fantasía buscará mediante la razón el primer principio de origen a todo. Es decir, ya leímos ahí los otros antecedentes y otro antecedente que encontramos es una explicación, ¿sí? De la génesis del universo, ¿sí? Es decir, una cosmogonía. Y que va a servir como antesala de una explicación posterior cosmológica. ¿Cuál es la diferencia entonces entre cosmogonía, ¿sí? y cosmología? Que la cosmogonía busca estudiar el origen del universo, ¿sí? Y la cosmología, a su vez de ese estudio, estudia el cosmos como tal, pero más con unos parámetros racionales, porque en la cosmogonía también pueden haber relatos mitológicos. Esa sería una pequeña diferencia. Bueno, entonces, como otro antecedente para que ustedes tengan en cuenta que los relatos mitológicos brindaban una explicación del origen del universo, una explicación cosmogónica del origen del universo. Bueno, continúo. El propio Hesíodo con su otro poema, ojo, hay otro poema, no encontré mayor información para explicarles, pero ya les explico con mis propias palabras. Bueno, los trabajos y los días, pero sobre todo los poetas posteriores, imprimieron en la mentalidad griega algunos principios que serán de gran importancia para la constitución de la ética filosófica y, más en general, del pensamiento filosófico antiguo. Se exalta la justicia como valor supremo. Ojo, ahí está duro, la justicia como valor supremo. En la justicia ya están incluidas todas las virtudes, dice Fosílides. Iré sin desviarme por aquí o por allá, por el camino recto, porque solo debo pensar cosas justas. Escribe Teócnides y agrega, sé justo, nada hay mejor. Para Solón, el pensamiento de la justicia es un factor central y la justicia se convertirá en concepto ontológico, además de ético y político, en muchos filósofos y especialmente en Platón. Dense en cuenta. Resulta y pasa que la Ilíada y la Odisea era un libro en donde los griegos expresaban sus valores, pero había algo. Los valores principalmente eran para las clases altas, los aristócratas, ¿sí? Los personajes principales eran reyes, hijos de dioses, semidioses, ¿sí? No eran gente del común. Entonces el hombre griego común se guiaba de la Ilíada y la Odisea y de sus valores y de sus mensajes, pero es que el hombre griego común no era fuerte, no todos eran atléticos, no todos tenían grandes virtudes, entonces tocaba también educar al pueblo común. ¿Cómo hacer que el pueblo común tuviera valores? Los trabajos y los días. El texto de Hesíodo es un texto no dirigido para esas grandes élites, aristócratas, clases superiores y dominantes de la Grecia antigua, sino para el griego común, el campesino, el hombre de a pie, ¿sí? El hombre que no era, el más destacado de todos. Pero no por ello no se decía que no tuviera honor ni tuviera valores. Entonces, en ese texto, Los trabajos y los días, que es de hecho dirigido hacia es un pastor el que lo habla, cuenta que los dioses le hablaron y le entregaron una serie de valores a seguir, más o menos creo que es que dice así. Por ejemplo, que día a día el ser humano, el hombre debe ser justo. Entonces, la justicia como un valor supremo. Eso ya la filosofía lo demostrará después, pero a partir de parámetros racionales. Bueno, continúo. Y además de Hesíodo, hay otros últimos que los poetas líricos o nómicos, ¿sí? Influenciaron con su arte los valores del hombre griego primitivo que filosóficamente después van a estar presentes. Leo. Los poetas líricos también fijaron de modo estable otra noción, el concepto de límite, ¿sí? Es decir, del ni demasiado ni demasiado poco, el concepto de justa medida. Ahí
Ojo que ahí están, estoy mencionando, primero límite, ¿sí? Justa medida, ahí está otro, que constituye el rasgo más peculiar de la mentalidad griega y goza de las alegrías y duele los males, pero no demasiado, dice Arquífloco. No demasiado celo, lo mejor está en el medio y permaneciendo en el medio alcanzará la virtud, dice Teógnides. Nada en exceso, dice Solón. La mesura es lo mejor, afirma una de las sentencias de los 7 sabios que recapitularon toda la sabiduría griega cantada sobre todo por los poetas nómicos. El concepto de mesura constituirá el centro del pensamiento filosófico clásico. Si se dan cuenta, límite, justa medida, mesura, ahí hay otro, mesura, son conceptos, perdón, me dio achis, son conceptos presentes en el mundo griego primitivo que los griegos en la filosofía después van a desarrollar y va a ser parte de nuestra ética. Por ejemplo, yo sé que debo ser virtuoso y para ello debo ser mesurado. Si yo sé que debo hacer tareas, tampoco puedo volverme un ratón de biblioteca que todos los días solo lo único que haga es tareas. Tampoco puedo llegar al otro extremo, que me gusta la calle, entonces todo el tiempo pasar en la calle. El hombre griego le dirá, oiga, sea mesurado. ¿Qué es ser mesurado? Aprenda que debe haber una disposición adecuada de las cosas. Entonces le dirá al hombre griego, no, usted debe, así como debe hacer tareas, debe saber compartir en sociedad. Perdón, mi internet. Ya se me pausó el internet un momento, entonces continúo. El hombre griego le dirá, usted debe ser mesurado, debe saber darle a cada cosa un límite, ¿sí? Si a usted le gusta salir o algo, debe tener en cuenta que tiene unas responsabilidades, cumpla con sus responsabilidades y déle un espacio a lo que a usted le gusta hacer. Si ven, todas esas cosas el hombre griego ya lo tenía mitológicamente, pero luego la busca racionalmente. Bien, las va a fundamentar. Cierro. Recordemos una última máxima atribuida a uno de los sabios antiguos y grabada en el templo de Delfos, dedicada a Apolo. Conócete a ti mismo. Esta máxima que fue célebre entre los egipcios no solo se transformará en el lema del pensamiento socrático, sino también en el principio básico del saber filosófico hasta los últimos neoplatónicos. ¿Sí? Si se dan cuenta, ese principio de conocerse a sí mismo es decir, oiga, aprenda usted a pensar, piense y conozca usted mismo, no solamente corporalmente, sino intelectualmente. Conócete a ti mismo, la máxima socrática, pero ya era una máxima mitológica. Bueno, entonces esa también deben ahí enumerar. Con esto he cerrado la guía de hoy, los escucho. ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna pregunta? No, señor. Gracias, Aldair. ¿Alguien más? Porque con esto, si no, doy cerrada la explicación de hoy. Bueno, veo que el silencio otorga. Entonces, estimados estudiantes, Nicole, Aldair, Zair, Esteban y Miguel no se volvieron a conectar, entonces pues ni modo. Les deseo lo mejor, espero que estén muy bien, cuídense mucho. Estamos hablando, quedo atento a cualquier duda. Chao, chao.